Buen día, mi nombre es Rosa Isabel Segala Cervantes. Estamos en la materia de Estadística Inferencial 1, el grupo 3Y, con el profesor Juan Morales. Vamos a iniciar con lo que es la actividad número 1 de la unidad 2. Corresponde a responder una serie de ejercicios. En este caso van a ser un total de 12 ejercicios. Y tenemos aquí que vamos a resolver los ejercicios correspondientes al capítulo 1, estadísticos para describir y explorar y comparar datos. El tema 3.2, medidas de tendencia central. Y vamos a empezar con el primer ejemplo. Nos dice que una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio. Son 500 muestras de diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Nos pide obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Entonces vamos a ir al archivo que ya tenemos aquí. Y aquí tenemos ya los datos. Vamos a sacarlo de dos formas. La primera es, vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, y vamos a mostrar los datos descriptivos. En esta opción vamos a seleccionar lo que es el diámetro, que es lo que nos pide, que es lo que se midió. Y aquí en estadísticas podemos seleccionar datos como la moda, como el rango y pues los datos que ya vienen por default. Nos aseguramos que estén los que nos pide el ejercicio, que es la media y la mediana. Aceptar y aceptar. Entonces aquí tenemos que la media es de 0.80613. Lo vamos a colocar acá. Y la mediana es de 0.80613. Entonces, aquí ya tenemos los datos que nos pide el ejercicio. Nos da datos adicionales, por ejemplo, el número de datos que tiene recolectado, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí nos dice que el rango es de 0.0143. Esos son los datos que nos dan. Y vamos a ir con la segunda forma. La segunda forma vamos a ir igual a estadísticas básicas y vamos a utilizar el resumen gráfico. En el resumen gráfico vamos a seleccionar igual el diámetro. Y aquí por default nos va a dar un nivel de confianza de 95%. Ese va a ser el que vamos a utilizar y es el que normalmente también se usa. Entonces aquí, a diferencia de este, nos va a marcar una gráfica como lo que vimos en el histograma. Aquí vemos que tenemos el valor de P en 0.47, muy acercado al 0.50, por lo que los datos pues sí se encuentran más o menos dentro de lo que es la campana, y también lo tenemos que se ve bien distribuido. Entonces aquí nos da igual el valor mínimo, el valor máximo y nos da la mediana y la media. Entonces vamos a comprobar. La media aquí nos da 0.80613 y la mediana nos da 0.863. Entonces vamos a verificar aquí y exactamente nos da los mismos valores. También tenemos aquí otros datos como lo que es el intervalo de confianza
y los cuartiles. Entonces, eso sería todo de esta parte. Nada más son datos adicionales al ejercicio que nos está pidiendo. Vamos con el ejercicio. Nos dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formers de fuselajes en un avión. A continuación se muestra el estudio, 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días al mes. Obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Nos vamos a ir al mismo archivo. En la segunda pestaña están capturados ya los datos del ejercicio. Aquí nos dice que fueron 25 días, que son los mismos que tenemos aquí. Eso nada más para asegurar que esté bien la información. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que el ejemplo. Estadísticas básicas. Y nos vamos a mostrar los datos descriptivos. Seleccionar el diámetro. Y pues vamos a agregar aquí pues la moda y el rango también. No los pide el ejercicio, pero los podemos agregar. Y aquí tenemos que la media es 6.2496. Ahí nada más para recordar, la media pues es la suma del valor de todos los datos entre el número total de datos. Y aquí tenemos la mediana que es 6.2496. Nos da lo mismo que la media. Y aquí la mediana es el valor que se encuentra justo en medio de todos los datos, pero ordenados de manera ya sea ascendente o descendente. Entonces la mitad exacta de esos datos va a ser el dato que nos da de la mediana. Aquí ya tenemos también el mínimo, el máximo. Tenemos los cuartiles, que el primer cuartil pues es del mínimo a la mediana, el dato que se encuentra entre ellos dos. Y el tercer cuartil sería de la mediana hacia el dato máximo. Lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar. Entonces aquí vamos a sacarlo de la segunda forma mediante el resumen gráfico. Nomás para asegurar la información, tenemos el nivel de confianza en 95%, que fue el mismo que utilizamos hace rato. Y aquí vemos que los datos están en el 0.56%, o sea, se encuentran dentro de la campana. Y aquí vemos que nos varía un poco, sería hacia la cola izquierda, los datos. Ahorita pues no nos importa mucho porque nada más nos está pidiendo la media y la mediana, pero ahí también se puede ver la distribución que tienen los datos. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo. Aquí no nos da el rango, a diferencia de acá, casi nos muestra el rango. Tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces ya vimos que la media y la mediana pues nos dan el mismo valor para este ejercicio. Entonces, en cuanto a medidas de tendencia central, eso sería todo. Cerrar los cambios. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es el tema de medidas de variación. Vamos a iniciar con el ejemplo. Nos dice que científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles.
Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, vamos a ir al archivo. Ok, ya tenemos el archivo abierto, pues lo pausé poquito en lo que abría el programa para ahorrar tiempo. Aquí estamos en el ejercicio, nos vamos a pasar al ejemplo. El ejercicio pues lo vamos a ver a continuación. Tenemos aquí eran que 125 autos y las toneladas de CO2 al año. Entonces aquí vamos a irnos a estadísticas básicas. Y al igual que el tema anterior, vamos a utilizar lo que es, esta vez utilizaremos el resumen gráfico. Seleccionamos la variable, que es toneladas de CO2 al año. El nivel de confianza se queda exactamente igual. Y aquí nos va a generar la tabla. Como se pueden ver, pues no está bien distribuido en el centro los datos, lo que nuestro valor de P pues es muy bajo. La kurtosis, bueno, está más o menos de aquí, pero tiene un detalle acá. Y tenemos los valores mínimos, el máximo, el primer cuartil, tercer cuartil. Tenemos lo que es la mediana, la media, que eso nos pedía el ejercicio anterior. Y estos son los datos que nos interesan ahora. Aquí pues no nos sale el rango, así que vamos a tener que usar el otro. Primero vamos a tomar los datos de aquí, que sería la desviación estándar de 1.3117. Y tenemos una varianza de 1.7207. Entonces aquí vamos a ir a estadísticas y vamos a usar la segunda opción. Elegir las toneladas. Vamos a asegurar que esté el rango. Y aquí tenemos ahora sí el valor del rango, 6.931. Y vamos a comparar estos datos que nos dio con los que nos muestra aquí en los datos descriptivos. Entonces tenemos que es 1.3117. Aquí está 1.312. Aquí nos da solo 3 dígitos. O sea, el 17 lo está redondeando, que sería 2. Así que pues está bien. Y aquí tenemos 1.720. Aquí nos da 1.721. Porque aquí tenemos un 0.7. Entonces este 0.7 es el que está redondeando a 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio. Aquí pues ya tenemos los datos, los sacamos de las dos formas y al igual que el tema anterior, vemos que nos dan diferentes valores como la media, la mediana, no nos lo pide el ejercicio, pero aquí nos los da de una vez.
Y tenemos aquí el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles también. Ahora vamos con el ejercicio. Dice, a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos de la US National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, nos vamos a ir a los datos del ejercicio, ya los tengo aquí en un solo archivo, para no estar cerrando y abriendo tantos. Tenemos estadísticas básicas y vamos a ir al resumen gráfico. Vamos a seleccionar el tiempo del año, el intervalo de confianza de 95% y aquí tenemos la gráfica. Como se ve, a diferencia de la anterior, pues está muy desalineada, mucho más desalineada, y nos marca que el valor está a menos 0.005. Entonces ahí por eso el del... Y aquí la cortosis y la simetría pues la tenemos también muy elevada, y se ve en la cola izquierda que tiene aquí muy alta. Ese tema pues lo vimos en la unidad anterior, ahorita no lo vamos a ver. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, tercer cuartil, la mediana, la media, y aquí está nuestra desviación estándar, que es 1.0505. Nuestra varianza de 1.1034. Y el rango pues lo vamos a obtener mediante la otra opción. Y antes de irnos de acá, pues vemos que aquí tenemos en los intervalos de confianza para la desviación estándar, la media y la mediana. Ya que estamos viendo el tema de medidas de variación, pues esto nos quiere decir que si tomamos una serie de muestras, el 95% de esas muestras, el valor de la desviación estándar se va a encontrar entre 0.8366 y 1.4121. Esto es lo que nos dice el intervalo de confianza. Y ahora vamos a sacar el otro método para obtener el rango. Nada está bien. Y verificamos. Verificamos que esté activo el rango. Ok, aquí tenemos nuestro rango. Nos dice que el rango es exactamente de 4. Tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Entonces a 8 le quitamos 4 y pues nos queda 4, que es el rango. Entonces comprobamos que el rango es correcto. Y vamos a comparar la desviación estándar contra la varianza. Nos da 0.50. Aquí nos daba 0.05, entonces el 0.5 lo redondean a 0. Y la varianza tenemos 1.1034. El 34 se redondea, así que nos da 1.103, lo cual es correcto también. Tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces eso sería todo. Nos da la media, nos da la mediana. Vamos a guardar los cambios. Y eso sería todo respecto al tema de varianza, de medidas de variación. Entonces, como vemos, estos, el tema 3.2 y el tema 3.3, podemos ver los datos mediante la misma forma. Nos vamos a pasar al tema 3.4.
medidas de posición relativa y gráfica de cajas. El ejemplo nos dice, utiliza la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utiliza las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Aquí ya pusimos la gráfica, pero pues vamos a explicar cómo sacarla. Vamos a pausar tantito en lo que abre. Ok, ya abrió ahora sí el archivo. Nos vamos a ir al ejemplo. Entonces, en el ejemplo nos vamos a ir de estadísticas, nos vamos a ir esta vez a las gráficas y vamos a seleccionar la gráfica de cajas, que es lo que nos indica el ejercicio. Aquí nos describe lo que es una gráfica de cajas. Dice que examina el centro y la dispersión de sus datos, graficando la mediana, los cuartiles y cualquier valor atípico. Estos también, los valores atípicos, pues también se le conocen como outliers. Se refiere a los datos que están fuera del conjunto del rango de datos. Aquí tenemos varias formas de sacar la gráfica de cajas. Vamos a usar el simple porque pues solo tenemos dos datos, que son, bueno, dos variables que son las que vamos a comparar. Y vamos a borrar esto. Ponemos la Coca-Cola regular y la Pepsi. Entonces, bien, pues no ocupamos nada. Etiquetas. En etiqueta pues ya tenemos, ya lo había abierto antes, así que aquí le podemos poner un título. Yo ya le había colocado el título, comparación de pesos y libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular. Entonces, vamos a dejar el mismo título. Y aquí en mostrar datos lo vamos a ver más adelante porque ahorita lo vamos a hacer simple. Aquí ya nos generó la gráfica. Y vemos que aquí tenemos los datos más compactos en la Pepsi regular y vemos que también los valores son más altos que los de la Coca-Cola regular. Aquí si colocamos el cursor sobre el diagrama de caja, nos da los valores. Tenemos que son 36 datos los que se tomaron. Nos da el primer cuartil, el segundo cuartil. Nos dice que la mediana, o sea, el valor que está en medio de todos los datos, ordenados de forma ascendente o descendente, es de 0.8171 y incluso nos da el valor intercuartil. Aquí también tenemos los outliers, o sea, los datos, los valores atípicos que se encuentran fuera, que vendría siendo el de 0.8044 y el de 0.7901. Entonces, si se ve, aquí tenemos que el primer cuartil está en 0.814475 y el tercer cuartil está en 0.82. Nos vamos a la gráfica del Pepsi y aquí nos da igual los datos. Tenemos que la mediana aquí es de 0.8233, acá la teníamos en 0.81. Tenemos aquí el primer cuartil en 0.8211 y el tercer cuartil en 0.8206. El número de datos es lo mismo, el rango intercuartil. Y tenemos que los valores atípicos, a diferencia de aquí, los valores atípicos los encontramos en un nivel más bajo. Y el Pepsi los encontramos que tenemos valores mucho más altos que el de Coca-Cola, que son estos dos de aquí. Aquí nos dice el valor 0.8401 y 0.8688. Entonces esto es lo que nos da el diagrama de cajas, nos ayuda a comparar los datos. Aquí vemos que Pepsi tiene
valores más altos, incluso tiene valores atípicos más altos. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a dar control E, porque vamos a usar la misma gráfica de cajas. Nada más que aquí, ahora sí vamos a usar los datos. Vamos a seleccionar la caja de rango o el rango de la caja. Vamos a seleccionar el símbolo de la media, el símbolo de la mediana y pues también vamos a seleccionar la confianza de la mediana. Aceptar, aceptar. Y aquí ya tenemos la comparación. En esta diagrama de cajas pues nos agarra todo el rango, por eso es que se ve diferente. Aquí solo nos compacta los datos que están todos cercanos o en un rango definido. Aquí agarra todos los valores que se dan, por eso tenemos dentro de la caja los valores atípicos. Entonces aquí en la caja más pequeña, en la caja mediana, tenemos el rango que nos daba anteriormente, que es esta de acá, la caja chiquita. Y aquí pues ya nos toma los valores atípicos que teníamos. 0.8388, 0.8401. Y si movemos el cursor, a diferencia del anterior, en este nos da lo que son diferentes datos dependiendo. Si lo ponemos solo en el centro nos va a dar la mediana. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos lo que es el símbolo de la mediana. Si lo ponemos por esta parte, nos dice que nos da el intervalo, nos da también el porcentaje en el que estamos, el nivel de confianza para la mediana. Aquí igual. Aquí nos marca la mediana 0.8233, 0.8171, coinciden con los datos anteriores. Y si nos vamos a la caja más grande, nos da ahora sí el valor mínimo y el valor máximo. Aquí nos dice que el mínimo es de 0.7901, el máximo de 0.8295 y tenemos el rango de 0.0394. Aquí en la caja más grande de Pepsi tenemos el mínimo en 0.8139 y el máximo en 0.8401. Entonces aquí el rango es de 0.0262, recordemos, es el valor máximo menos el valor mínimo. Y si lo comparamos con esta gráfica de acá, aquí pues no nos da el dato máximo ni el dato mínimo. Entonces es seleccionando pues más datos y nos ayuda a entender mejor la comparación. Ahora vamos a ir con el ejercicio. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Aquí ya tenemos la gráfica generada. Vamos a ver cómo se saca en Minitab. Tenemos aquí ya los valores de no crédito y la calificación FICO. Nos vamos a ir a gráfica. Vamos a tomar lo que es la gráfica de cajas. Y a diferencia del anterior que habíamos seleccionado esta simple, aquí tenemos dos variables. Entonces no podemos seleccionar la misma. ¿Por qué? Porque pues no estamos comparando una variable con otra. Tenemos una sola variable. Así que vamos a usar la caja simple. Y vamos a ver cómo nos muestra los datos con una sola gráfica de cajas. Aquí en mostrar datos nos aseguramos que no esté seleccionado nada más. Vamos a dejar nada más lo que ya está predefinido. Y en etiquetas le vamos a poner en título, calificación. Y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de cajas, es de una sola variable, pues no estamos comparando con nada más queremos ver cómo nos están distribuyendo los datos. Aquí tenemos que la mediana es de
751.798. Entonces aquí se puede ver que estos datos todos se encuentran arriba de la mediana y estos se encuentran debajo de la mediana. Aquí nos da el primer cuartil y el tercer cuartil y nos dice que son 30 datos. Eso es todo lo que nos da. Vamos a dar control E. Vamos a hacer otra gráfica de cajas de la misma variable, pero esta vamos a seleccionar el cuadro de intervalo de confianza, la caja de rango, el símbolo de la mediana y el símbolo de la media, que es lo que hicimos en el anterior. Y aquí tenemos nuestra gráfica de cajas más detallada. Tenemos que la mediana es de 751.798. Aquí tenemos todos los valores sobre ella y todos los valores debajo de ella. En esta parte pues nos da el intervalo de confianza de la media, la estimación. Y tenemos aquí la mediana, esa ya la habíamos dado. El primer cuartil, el tercer cuartil. Y en la caja más grande pues nos va a dar el valor mínimo y el valor máximo. Como valor mínimo tenemos 568 y el valor máximo es de 786. Entonces, si hacemos la resta de los 900, le quitamos 500, nos da aproximadamente 417.472. Entonces, aquí no importa que solo tengamos una variable, igual podemos crear una gráfica de caja y ver cómo se distribuyen los datos. Vamos a guardar esta información. Eso es todo sobre la gráfica de cajas. Ahora sí, vamos a pasar al capítulo 4, probabilidad. El tema 4.2, conceptos básicos de probabilidad. Veamos un ejemplo, ejemplo 1. Aquí vamos a ver los ejemplos porque hay tres formas de sacar la probabilidad. Tenemos la primera forma, que es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Nos dice, calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos del Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a sacar la probabilidad? Aquí pues tenemos ya nuestra calculadora y para sacar la probabilidad vamos a sacar el número total de eventos contra el número total de casos posibles. Entonces tenemos eventos positivos, eventos negativos, o sea, aquellos que ya se acertaron o fracasaron. En este caso tenemos los datos negativos o los datos de fracaso en los que un automóvil se accidentó. Vamos a sacarlos de esta forma porque no podemos utilizar la forma clásica, ya que va a variar o no es exacto saber cada cuánto se va a accidentar un automóvil. Entonces vamos a poner los 6.511.100 entre los 135.670.000 automóviles en total. Entonces tenemos que nos da 0.04799. Entonces esto .0.
lo multiplicamos por 100 y nos da que la probabilidad es de 4.79 o 4.80 si lo redondeamos por 100. Entonces aquí vemos de que si elegimos un auto al azar, la probabilidad de que dicho auto se accidente pues es muy baja. Esa es una forma de sacarlo. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Este sí es el método clásico de la probabilidad. Nos pide determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. En el método clásico de probabilidad, como nos dice el ejercicio, cada selección puede tener las mismas probabilidades, ya sea de fallar o de pasar. Entonces, vamos a nuestra calculadora, ponemos 60 y son una combinación de 6 datos. Nos da 50.063.860. Y solo vamos a seleccionar uno de ellos, porque queremos ver cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor. Y la probabilidad de ganar el premio mayor es de 0.0000001997. Entonces esto lo vamos a ir a la menos 8. A la menos 8, 7 y lo vamos a redondear a 20. Entonces, es la probabilidad, en caso de que yo lo quiera pasar a porcentaje, pues le vamos a quitar lo que serían un total de 3 dígitos. Tres dígitos nos da 0.00 y lo vamos a redondear a 20. Entonces aquí y esa sería la probabilidad. En el ejemplo número 3, probabilidades subjetivas, vamos a estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Entonces, la respuesta que teníamos ahí en este ejemplo es que hasta la publicación del libro de donde se sacó el ejemplo, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de del 0.99%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este sería 99%, si lo sacamos en porcentaje. Esto nos quiere decir que las probabilidades subjetivas no se basan tanto en lo que son los números totales o el total de fracasos, el total de aciertos. En las probabilidades subjetivas nos dice que se basan en experiencias previas, en datos que ya se tienen categorizados y la información o tecnología con la que se
con la que se cuente, básicamente con las herramientas y toda la información que se pueda tener. No es un dato muy concluyente, por así decirlo, o un dato exacto. Ahora vamos a ir con el ejercicio. El ejercicio nos dice: analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Entonces, el ejercicio nos da aquí una tabla. Tenemos al primer hijo, al segundo hijo y al tercer hijo. Aquí, como se puede ver, tenemos niño, niña, 2 niños, 2 niñas, 2 niños, 2 niñas y niño, niña, niño. Entonces, dice, calcula la probabilidad de cada evento. El evento A nos dice de que haya exactamente una niña. Entonces, aquí vamos a irnos a la tablita. Para que haya exactamente una niña, no vamos a tomar el valor del segundo ni del tercer hijo. ¿Por qué? Porque nos tiene que salir una niña desde el primer hijo. Entonces, aquí niña tenemos que sale 4 veces y niño 4 veces. Por lo que a simple vista sabemos que es la mitad, así que es el 50%, pero la forma correcta de sacarlo es dividir el total de eventos acertados, o el total de eventos que queremos sacar, que son 4 niñas, sobre los 8 datos totales. Esto pues vamos para comprobarlo aquí. 4 entre 8, un medio, una operación muy sencilla, nos da 0.5. Entonces, la probabilidad de que haya exactamente una niña es de el 50%. De que haya exactamente 2 niñas, ahora vamos a sacar la probabilidad. Aquí pues ya tenemos la probabilidad 1, que es de 4 sobre 8. Ok. Entonces, vamos a suponer que en el primer intento tenemos una probabilidad de 4 sobre 8. Entonces, vamos con el segundo hijo. Como se puede ver, aquí las niñas también son 4 y los niños también son 4. Así que la probabilidad de que en el segundo hijo tengamos otra niña, pues es del 50%. Pero sabemos que no es así porque aquí tenemos muchas más variables. Tampoco podemos sumar las probabilidades porque nos daría un 100% y sabemos que pues no es 100% probable de que salga una niña porque no tenemos mitad y mitad. Entonces vamos a poner aquí la probabilidad del segundo evento, que es que salga una niña, y tenemos que también es 4 sobre 8. ¿Por qué? Porque son eventos independientes, es decir, que nazca una niña aquí no significa que van a ser una niña en el segundo intento. También que nazca un niño en el primer hijo no significa que no pueda nacer una niña en el segundo hijo, porque tienen la misma probabilidad de que eso pase. Así que vamos a sacar el producto de ambas probabilidades. Sería 4 entre 8 por la probabilidad del segundo evento, que igual es 4 entre 8. Nos da 0.25 y la probabilidad de que haya exactamente 2 niñas es del 25%. Como se puede ver, a medida de que hay más datos que influyen, el porcentaje va bajando. Ya no es de 50%. Ahora queremos 2,
pues el porcentaje también disminuye. Esto lo vamos a comprobar con el último, en la última petición del ejercicio. Nos pide que todas sean niñas. Entonces vamos a poner aquí, vamos a seguir la secuencia anterior. Ya tenemos la probabilidad de la primera. Ya tenemos la probabilidad del primer evento y la probabilidad del segundo evento. Recordemos que son eventos independientes, así que vamos a volver a multiplicar. Y tenemos que la probabilidad de que salga una niña en el tercer hijo, tenemos 1, 2, 3, 4 niñas, exactamente que en los casos anteriores, a pesar de que estén distribuidas de forma diferente, pues tenemos la misma cantidad de niñas o la misma cantidad de valores acertados. Así que no importa en qué orden estén los datos, porque al final el único dato que ocupamos es el nivel de aciertos o el nivel de el total de aciertos o el total de fracasos. Y aquí vamos a multiplicar 4 sobre 8 sobre 4 sobre 8 sobre 4 sobre 8. Y nos da un octavo, que es 0.125. Entonces la probabilidad de que todos los hijos de la pareja nazcan niñas es del 12.5%. Ya que la cantidad de niños pues es exactamente igual que las de niñas, podemos deducir que la probabilidad de que todos sean niños pues va a ser la misma. Entonces esto es todo sobre la probabilidad. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la regla de la suma. Ejemplo, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Ok, aquí de qué estamos hablando, me falta poner la parte anterior. Se trata de un estudio que está haciendo pruebas del polígrafo, es decir, la máquina que permite o es capaz de detectar si una persona miente o no miente. Primero vamos a verificar los eventos, tenemos el resultado de prueba positivo y aquí nos dice que tenemos las personas que no mintieron y las personas que sí mintieron. Aquí tenemos la prueba del polígrafo, indicó que el sujeto mintió. Entonces aquí nos dice la prueba que el sujeto mintió, pero aquí nos dice que no mintió, lo que significa que este dato es un falso positivo. Y aquí están las personas que en verdad mintieron, que sí mintieron y la prueba efectivamente detectó que sí habían mentido. Por otro lado, tenemos el resultado de prueba negativo, es decir, las personas que dijeron la verdad. Tenemos el 32 y aquí tenemos el 9. Entonces, la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió y es un verdadero negativo. O sea, los sujetos no mintieron. Y aquí nos marca que sí mintieron 9 y la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. O sea, nos da un falso negativo. Ahora vamos a sacar lo que es la probabilidad. Para sacar la probabilidad aquí vamos a utilizar la regla de la suma de probabilidades y vamos a ver lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos pide que nos dé un resultado de prueba negativo o que no mintiera. Entonces aquí no vamos a hacer la multiplicación igual que hicimos acá, porque en este caso eran en valores totalmente independientes, no buscábamos sumar las probabilidades, solo queríamos que pasara una cosa en específico. Aquí queremos que pasen ambas, o sea, que dé negativo o que no mintiera, que son dos. Así que aquí vamos a sumar
la probabilidad de la prueba negativa, que vendría siendo esta, 32 más 9. 32 más 9. Y lo vamos a sumar con la segunda probabilidad que nos piden que ocurra, o el segundo evento más bien que le piden que ocurra, que es el que no mintió. El no mintió lo tenemos aquí, en esta columna, que es el 15 más el 32. 15 más 32. Y a esto le vamos a restar la intersección entre el negativo y el no mintió. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado de prueba negativo y el no mintió tenemos que son 32. ¿Por qué vamos a quitar la intersección? Porque este punto significa que ambos eventos van a ocurrir y eso es, bueno, al mismo tiempo, por así decirlo, y eso pues no es lo que queremos ahorita, así que esto es lo que se va a restar. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total de datos que nos dan, que son las 98 personas, es decir, se van a sumar las probabilidades que nos piden, vamos a restar lo que es la intersección de la probabilidad y todo lo vamos a dividir entre el espacio muestral que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a nuestra calculadora y nos dice que tenemos 32 más 9 más 15 más 32 nos da 88 entre las personas que salieron negativas y las que no mintieron. A esos 88 les vamos a restar los 32 de aquí. ¿Por qué? Porque se repiten, o sea, suceden en ambas partes. Y nos da un total de 56. Tenemos 56 entre el total del espacio muestral, que son las 98 personas, igual a 0.5714. Entonces, la probabilidad de que un sujeto nos haga con la prueba negativa o que no haya mentido nos da de 57.14%. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el ejercicio. Nos pide, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido. Entonces, vamos a utilizar, bueno, vamos a la calculadora después. Primero vamos a ver los valores que nos pide. Aquí nos está pidiendo la probabilidad de que nos tenga un resultado de prueba negativo, que es lo mismo que nos pedía en el ejemplo. Así que sabemos que los valores negativos son 32 más 9. Y a este le vamos a sumar las personas que hayan mentido. Están aquí las que sí mintieron, que son 42 más 9. Y a esto, igual que en el ejercicio anterior, le vamos a restar la intersección, que son la prueba negativa, con los que sí mintieron, nos da 9, menos 9. Y todo esto lo vamos a dividir entre el espacio muestral, que es el de 98. Aquí vamos a utilizar pues los mismos datos. Tenemos que 32 más 9 más 42 más 9 igual a 92.
y a estos 92 les vamos a restar las 9 personas, nos da 83. Y ese 83 lo vamos a dividir entre el total del espacio muestral, que nos da 84.69%. Entonces, la probabilidad de que tomemos a una persona y nos haya dado un resultado de prueba negativo o que haya mentido es del 84.69%. Como se puede ver, la probabilidad de aquí es más alta porque tenemos aquí 32 y 92. O sea, son muchas más personas que en el ejercicio anterior, donde teníamos aquí a las 32 y a las 15. Entonces, se puede ver aquí que nos da también una probabilidad mucho más alta con estos datos que con estos datos. Eso es todo en cuanto a la regla de la suma. Vamos a pasar al punto 4.4, que parece que es el último tema. Es la regla de la multiplicación, los fundamentos. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice: los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan. Aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014% por año, según datos del Pacemaker and ICD Generator Malfunctions de Maisel et al. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, B. Utilice los siguientes supuestos. Entonces, para el inciso A, suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con un reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Entonces, para sacar la probabilidad, primero vamos a marcar visualmente los 5 marcapasos. Tenemos 3 buenos y 2 defectuosos. Entonces, aquí nos dice que va a ser por reemplazo. Bueno, primero vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, si yo quiero tomar uno, tengo 3 buenos, van a ser 3 buenos entre el total de elementos. Y esto lo voy a multiplicar. ¿Por qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar porque, como había mencionado antes, estos son eventos independientes. Quiere decir que si yo saco un marcapasos bueno, no significa que el segundo vaya a ser bueno también. Aquí esto es lo que nos pide el ejercicio, que ambos sean buenos, pero es la probabilidad de que ambos sean buenos. No significa que vayan a salir bien. Entonces, yo tomé aquí uno bueno, pero lo regresé a la muestra, así que va a quedar igual. Y la probabilidad de que ocurra el segundo evento, pues va a ser la misma. 3 sobre 5 por 3 sobre 5. ¿Por qué? Pues porque son eventos independientes y porque estoy regresando el marcapasos a su lugar.
por lo que no tengo variación en el número de cantidad de buenos ni variación en la cantidad total. Y me da que la probabilidad es del 36%. Luego vamos a el inciso B. El inciso B nos dice, suponga que las dos elecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Entonces, nuevamente vamos a visualizar. Y aquí tenemos que la probabilidad al sacar el primer marcapasos va a ser igual que en el inciso A. ¿Por qué? Porque tenemos 3 marcapasos que sabemos que son buenos, o sea, el número total de éxitos sobre el número total de las posibilidades que tenemos. Tenemos 3 posibilidades, bueno, tenemos 3 marcapasos buenos sobre 5 marcapasos totales. Y este lo vamos a multiplicar. ¿Por qué vamos a multiplicar? Pues porque son eventos independientes. Y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que el segundo marcapasos sea bueno también. La diferencia del ejercicio anterior es de que aquí nosotros tomamos uno bueno y no lo regresamos a la muestra, por lo que solo nos van a quedar 2 buenos. Entonces van a ser 2 sobre, y aquí también cambia nuestro espacio muestral o nuestro tamaño de la muestra, ahora ya no son 5. Como ya quitamos 1, ahora son 4. Y vamos a utilizar la calculadora. Tenemos que 3 sobre 5 por 2 sobre 4 nos da 0.3, que es el 30%. Esto es igual a la probabilidad del 30%. Entonces, como se puede ver, aquí la probabilidad bajó en comparación del primer ejercicio, a pesar de que en ambos ejercicios nos pedían que los dos salieron buenas. Aquí la probabilidad baja un poco porque ya no tenemos un total de éxito menor. Tenemos ahora nada más 2 de los 3 que anteriormente teníamos y nuestro tamaño de la muestra también se ve reducido. Ok, ahora vamos a pasar al ejercicio, que sería ya lo último. Ejercicio Welling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Entonces, primero, antes de salir la calculadora, vamos a ver cómo podemos resolver el ejercicio. Nosotros tenemos un total de 5.000 neumáticos y a esos 5.000 le vamos a restar los 200 que están defectuosos, por lo que nada más vamos a tener 4.800 neumáticos en buen estado, que son los que vamos a utilizar para los que estén en buenas condiciones. Entonces, aquí tenemos los 4.800 sobre los 5.000. Vamos a usar la multiplicación. ¿Por qué? Porque en este ejercicio no nos... Bueno, tenemos eventos independientes al igual que los anteriores. Que tomemos un neumático en el primer intento y nos salga bueno, no significa que el siguiente va a salir bueno también. Así como si nos sale uno defectuoso, puede que el siguiente sea bueno o que también esté defectuoso.
Aquí vamos a suponer que no reemplazamos el neumático, no nos lo dice el ejercicio, no nos especifica si es con reemplazo o no, así que vamos a suponer que no lo estamos devolviendo y que tomamos 4 neumáticos seguidos. Entonces aquí nuestro total de buenos, como ya nos salió uno bueno, va a ser de 4.799 sobre 4.999. Porque ya tomamos un neumático bueno, nos queda uno menos y el tamaño de la muestra pues se hace más pequeño. Y vamos a repetir lo mismo 4 veces porque nos está pidiendo que seleccionemos 4 neumáticos. Así que vamos a seleccionar 498 sobre 5.000. Ya le restamos 1. Son 498. 4.998. Y vamos a tomar el último neumático. Para cuando tomemos el último neumático, ya vamos a tener 4.797 neumáticos buenos sobre una muestra total de 4.997. Entonces aquí tenemos que en el primer neumático que tomamos tenemos 4.800 neumáticos buenos sobre los 5.000 neumáticos. Lo vamos a multiplicar porque es un evento independiente con el siguiente. Ya tomamos uno bueno, nos queda uno menos y por ende un total de muestra menor por 1. Vamos a tomar el tercer neumático y ya tenemos uno menos. Y vamos a tomar el último neumático. Y nos da de que la probabilidad de que estén todos en buenas condiciones es de 84.93%. Entonces aquí, pues como se puede ver, nos da una probabilidad bastante alta de que al tomar 4 neumáticos al azar nos dé todos buenos. Suponiendo que hagamos con reemplazo, pues podemos suponer que esa probabilidad va a aumentar un poco, pero en este caso lo vamos a hacer sin reemplazo, suponiendo que tomamos los 4 neumáticos y que no ocupamos reemplazarlos sobre la muestra. Bueno, eso sería todo por mi parte. Esta fue los ejercicios de la actividad número 1.